prolongar un aspecto que a mi parecer aún no ha sido considerado de la reflexión cristiana y teológica de Ratzinger. La temática del pensamiento cuerpo de Jesús, de su cuerpo de carne, como lo llama San Pablo, su cuerpo terrenal, nacido de la Virgen María, y que él ha hecho acontecer en la historia haciéndose hombre. De hecho, me parece que la reflexión de Ratzinger se concentra desde el punto de vista cristológico sobre el factum est de la frase de San Juan, el verbo se ha hecho carne, sobre este factum est, sobre qué significa que se ha hecho carne. Esta para Ratzinger es la buena noticia para cada hombre, como dice en la Verbum Domini, sobre todo en nuestro tiempo en que se asiste a una reducción y a una degradación del cuerpo, ya sea en ámbito laico que cristiano. No voy a detenerme por cuestiones de tiempo sobre la reducción del cuerpo hecha en el ámbito laico. En ámbito cristiano, de modo general, para Ratzinger se asiste a una decristologización, a una perturbadora pérdida del significado propio de la cristología, como dice en Camino de Jesucristo, que es del 2003. Esta decristologización afecta la misma concepción del cuerpo de Jesús. Esta decristologización se ha producido por varios factores. Por un lado, según él, se ha puesto una excesiva atención a la eclesiología, lo que hace que la fe, comilla, ya no se debería ocupar de Cristo, sino solo del hombre, cierre de comilla. Lo dice en la introducción de un libro, Dios como problema. O sea, debería solo preocuparse del hombre, de sus problemas económicos, sociales y políticos. Por otro lado, esta dificultad a entender el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesús, se debe a una exégesis equivocada que, como dice Comilla, se considera el acontecimiento histórico como un elemento irracional que no puede ser portador de sentido, cierre de comilla. Es una exégesis que pregona, comilla, la preeminencia de la palabra sobre el acontecimiento, lo que es un dato fundamental en el pensamiento de Bullmann, cierre de comilla. Lo dice en Teología e Historia, que a mi parecer es tal vez la obra más aguda de Ratzinger. Por otro lado, esta exégesis reduce el acontecimiento de Cristo a mera palabra de Dios. Se escucha en las iglesias, en la predicación, la palabra de Dios. Dice él, comilla, se trata de un cristianismo que solo quiere la palabra, pero no la carne. El cuerpo de Jesús ya no desempeña ningún papel. Así, lo que queda del cristianismo es solo la palabra que sin la corporeidad de Jesús pierde toda su fuerza. Cierre de comilla. Lo dice en Jesús de Nazaret. Primer punto, son solo dos puntos. El acontecimiento histórico, sensato y persuasivo del cuerpo de Jesús en la encarnación. A esta exégesis que hace imposible pensar el cuerpo de Jesús, Ratzinger responde con sutil ironía, diciendo que no se debe considerar a Cristo, comilla, muy por debajo del nivel de los hombres de ciencia modernos, de los exégetas, cierre de comilla, ya que propiamente Cristo mismo, dice él, ha hecho la exégesis de Dios, ha explicado
a Dios y se remite al famoso versículo de Juan 1:18. En este sentido, acerca de la afirmación del exégeta Rudolf Schnackenburg, que había escrito que, comilla, los evangelios quieren, por así decirlo, revestir de carne al misterioso Hijo de Dios aparecido sobre la tierra, cierre de comilla, de la cita de Schnackenburg, Ratzinger responde, abierta comilla, los evangelios no necesitaban revestir a Cristo de carne, pues él se había hecho carne realmente. Cierre de comilla lo dice en la primera parte de Jesús de Nazaret. A este propósito, en la Verbum Domini, escribe, retomando la afirmación de San Ambrosio, bellísima afirmación, esta frase de San Ambrosio, comilla, el cuerpo del Hijo es la escritura que nos ha transmitido, cierre de comilla. Por ello, puede escribir con una afirmación que a mi parecer es decisiva y que quiero comentar en esta ponencia. Escribe en Jesús de Nazaret, primera parte, que, comilla, el Jesús del Evangelio es una figura históricamente sensata y convincente. Cierre de comilla. Sensata y convincente. ¿Cómo justifica esta afirmación? Ante todo, afirma con una frase bellísima que siempre a los chicos, cuando lo digo en universidad, lo impresiona, comilla, Dios no es prisionero de su eternidad y no se circunscribe a lo espiritual, sino puede actuar. De hecho, ha actuado en Jesús. Cierre de comilla, lo dice Introducción al Cristianismo. Siempre en esta obra escribe que Cristo ha sacado a Dios de sí mismo, lo ha expuesto a nuestra vista y a nuestro tacto. Cierre de comilla. Está claro que esta exposición de Dios hecha por Cristo implica el acontecimiento del cuerpo de Jesús, que conlleva una metafísica, una unidad entre ser e historia, la coincidencia entre ser y acontecer histórico del cuerpo de Jesús. En este sentido, leyendo el dogma de Calcedonia, escribe, comilla, Jesús hombre es Dios. A juzgar por esta formulación, la esencia del cristianismo estaría en un es decir, en una afirmación ontológica. Al contrario, el es del Concilio de Calcedonia implica un acontecimiento histórico. El hacerse hombre de Dios es la condición de posibilidad de la metafísica teológica que esta expresión implica. El ser de Dios nos es accesible solo en su actuar. Cierre de comilla, lo dice en Teología e Historia. En este punto, Ratzinger no olvida la preexistencia del Hijo del Verbo. Por ello, retoma varias veces en sus obras la afirmación de Hebreos 10:5, un cuerpo me has preparado. Afirmación que para él no solo revela que la encarnación es un proceso intratrinitario, sino hace notar que respecto del Salmo 40, que se refiere Hebreos 10:5, comilla, solo ha variado una palabra. El lugar del oído, de la acción de escuchar, lo ha ocupado el cuerpo. Me preparaste un cuerpo. Cierre de comilla. Por otro lado, no olvida Ratzinger que esta preparación del cuerpo de Cristo ocurre en la medida en que también María dice, no quisiste sacrificio ni oblación, pero me has preparado un cuerpo. Lo dice en un discurso a Loreto nel 1995.
En este punto, lejos de considerar de modo platónico el cuerpo del hombre opuesto a Dios, como a veces se escucha también de teólogo, el hombre como opuesto a Dios, Ratzinger afirma, con una frase admirable, comilla, que el hombre es un ser apto para convertirse en la expresión de Dios. Está hecho de tal manera el hombre que Dios puede hacerse uno con él, cierre de comillas. Lo dice en palabra en la iglesia. Por otro lado, con una afirmación también decisiva, escribe, comilla, Dios es de tal manera que puede hacerse hombre y quiere hacerse hombre, cierre de comillas. Esto implica que no solo Dios está hecho de tal manera que puede hacerse hombre, sino que quiere, desea ser hombre, de modo que su cuerpo, aquí uso una expresión de Freud, se vuelve su principio de placer, en contra de las interpretaciones teológicas masoquistas que consideran la encarnación como un sacrificio, una pena, una fatiga, una incomodidad. A esta altura hay que notar que Ratzinger pone en guardia de considerar la encarnación como, comilla, un Dios que cae sencillamente del cielo para plantarse ante nosotros. Cierre de comilla. Lo dice en una conversación con Peter Seewald. Por ello, llega a afirmar respecto de la encarnación una frase que me ha sorprendido tantísimo. La dice en Jesús de Nazaret. Dice, la ley se ha hecho persona. Es como si dijera, ius caro factum est, la ley se ha hecho un cuerpo de carne. Para entender esta afirmación es necesario remitirse a su traducción de Juan 1.14, que Ratzinger traduce con el sentido se ha hecho carne. Esto significa, en primer lugar, que para hacer acontecer su cuerpo de carne de modo históricamente sensato y convincente, es necesario que su cuerpo sea pensado, lo que significa que Cristo no tiene a priori una ley inscrita en su naturaleza humana según la cual hacerse hombre. Debe pensar cómo hacer acontecer su cuerpo, de modo que sea un cuerpo pensado y pensante, a fin de que, como dice Ratzinger, la carne del Señor sea llamada carne de la palabra, es decir, carne de un pensamiento. Esto no solo es necesario, sino que es posible, pues, como dice él, Dios es inteligencia autocomunicante y se comunica haciéndose hombre. Un canto nuevo para el Señor, esta la obra de esta cita. En segundo lugar, afirmar que la ley se ha hecho carne, cuerpo, significa decir que la lógica, la ley con que Cristo hace acontecer su cuerpo de carne, es la ley de la antigua alianza que su padre ha hecho con Abraham. Jesús debe demostrarse un verdadero hombre judío. De hecho, como afirma varias veces Ratzinger, comilla, la carne de Jesús es el templo, es la tienda, la Shekinah, cierre de comillas. Por otro lado, para entender quién es Cristo, Ratzinger remite a lo que la tradición llama los Mysteria Carnis Christi, es decir, los actos que él pone para hacer acontecer su cuerpo de carne, y por los cuales quiere ser juzgado por los hombres. Pues, como dice Ratzinger, comilla, en los acontecimientos de la vida de Cristo, se va desvelando temporalmente su identidad. Cierre de comillas.
lo dice en Jesús de Nazaret. Por eso toda la retoma que él hace de Charles de Foucault, de cómo Charles de Foucault dice, ha entendido más que lo exégeta la identidad de Jesús, partiendo sobre todo de su 30 años en Nazaret. A este propósito, para Ratzinger, es muy importante esta frase: Cristo es lo que hace y hace lo que es. Y por ello hay identidad entre el hombre Jesús y sus actos. En Cristo el ser mismo es acto y por tanto Jesús es su obra. Cierre de comillas, lo dice en Introducción al Cristianismo. Decir esto implica decir que es por sus actos, por los frutos de su encarnación, que Cristo quiere ser juzgado. De lo dicho hasta ahora se puede inferir que para Ratzinger, puesto que Cristo se somete al juicio de los hombres que lo pueden juzgar por sus frutos, su cuerpo es jurídico e imputable, al mismo tiempo que económico, beneficioso. Es decir, el cuerpo de Cristo es propiamente metafísico, más allá de la naturaleza de las cosas físicas que son inimputables. En este punto, retomando la admirable expresión del Concilio de Nicea, se podría decir que también el cuerpo de Cristo, de Jesús, es genitus, non factus, engendrado por el pensamiento de Jesús y no es el efecto de una causa como sucede en la naturaleza de las cosas físicas y biológicas. Para Ratzinger está claro que para reconocer quién es Cristo, comilla, no se puede equiparar biología y metafísica, y que hay que distinguir entre organismo y corporeidad, puesto que, comilla, justamente porque Dios no es naturaleza, no es un Dios silencioso, sino que entra en la historia, vino al encuentro del hombre, se hizo un cuerpo de carne. Cierre de comillas. Por último, Ratzinger hace notar que Cristo se ha hecho un cuerpo de carne de modo leal, sin usar medios fraudulentos, divino. En este sentido, la kenosis de Cristo consiste en que, en su puesta en el cuerpo, comilla, su divinidad, de modo kenótico, no se aferra a su autonomía, a la infinitud de su capacidad y de su voluntad. Cierre de comillas. O sea, Cristo no utiliza para hacer acontecer su cuerpo, para su encarnación, medios fraudulentos y divinos. Como dice el Quijote, pelea a lo humano, no a lo divino. Segundo punto e último, el acontecimiento del cuerpo de Cristo en la redención. Al contrario de mucha teología, Ratzinger no desvincula encarnación y redención. Es más, es en la redención que se muestra con claridad la lógica con que Jesús ha hecho acontecer su cuerpo sensato y convincente. De hecho, su cuerpo es un cuerpo de obediencia al Padre, que justamente le había preparado un cuerpo para cumplir su misión de redención. Retomando una vez más la expresión de Hebreos 10:5, un cuerpo me has preparado, comenta, comilla, la obediencia se encarna en su más alto cumplimiento, ya no es mera audición, como dice el Salmo 40, sino conversión en carne. Ese cuerpo es el resultado de la obediencia del Hijo al Padre, cierre de comillas. De este modo, para Ratzinger, y abro de nuevo la comilla, la obediencia corpórea de Cristo es el nuevo sacrificio en el cual nos incluye a todos y en el que, esta es la redención, toda nuestra desobediencia es anulada.
¿Por qué el de Cristo es un cuerpo que redime en cuanto es un cuerpo de obediencia? Y con esto termino. Porque es un cuerpo de relación, capaz de relación con el Padre, capaz de relación entre el Logos y la naturaleza humana que asume. Tercero, capaz de la relación con los hombres. Es un cuerpo, por tanto, capax Dei y capax hominis. Es en este sentido que Ratzinger retoma como decisiva la categoría de la relación, que como afirma, comilla, adquiere en el pensamiento cristiano, en Cristo mismo, un significado completamente nuevo, pues Aristóteles lo había colocado entre los accidentes, mientras que la relación es la forma original del ser. En Cristo, por tanto, la cristología del Logos es apertura del ser a la idea de relación. Dicho esto, y termino, se podría decir que para Ratzinger la redención aclara la encarnación, pues el método con que Cristo debe pensar hacerse un cuerpo sensato depende del método con que debe pensar cómo salvar a los hombres, con su cuerpo convincente, es decir, constituyendo con ello una relación de amigo, no de esclavo, como dice Juan 15:15. De hecho, y esto me parece importante, Cristo no ha fundado una religión, sino que ha generado una sociedad con los hombres que está bien lejos de ser desencarnada, ya que, como dice Cristo, como dice Ratzinger, se trata, comilla, de la corporización de una nueva historia naciente. Il cristiano, encontrando Cristo, viene corporizado y allí nace una nueva historia del cuerpo en la historia que todos los hombres viven. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia del profesor Agostino Molteni y damos paso a la segunda ponencia de esta mesa de teología a cargo de José Luis González Rojo. José Luis González Rojo es de la Universidad de Guadalajara, México. Él es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Santander y doctor en Humanidades por la Universidad de Guadalajara. Nos va a ofrecer el tema La relación fe-razón desde el pensamiento de Joseph Ratzinger. Tiene 20 minutos, doctor González. Adelante. Hola, buenas tardes o buenos días. Una disculpa por el retraso. Tuve un desfase con la cuestión de los horarios entre México y el país organizador. Esto que presento es una reflexión a partir precisamente del pensamiento de Joseph Ratzinger. Mi formación es propiamente filosófica, pero me he estado acercando precisamente a los planteamientos de las relaciones entre filosofía y teología, por lo que el pensamiento de Joseph Ratzinger nos presenta una oportunidad de reflexionar entre el contacto de estas disciplinas. Desde la antigüedad griega, las doctrinas filosóficas han tratado de atisbar la naturaleza de lo divino, un atisbar que no logra del todo asir la esencia misteriosa de la divinidad. Esta búsqueda la realizaron los filósofos antiguos sin contar con el faro orientador de la revelación, pero aún así pudieron realizar aproximaciones intelectuales a la idea de una divinidad que ordena y sustente el mundo. Con el encuentro entre filosofía griega y cristianismo se configura una concepción de la relación entre verdad revelada y verdad filosófica que transitará no sin ciertas tensiones, pero que dará lugar a grandes sistematizaciones de los principios de la fe, mostrando la posibilidad de la concordancia entre dos saberes humanos, el de la filosofía, que por sus propios medios llega a la noción de la primera causa, y el saber de la teología, que nos dice quién es esa primera causa. Desde el Concilio de Trento, la Iglesia admitió que la razón puede buscar a Dios con sus propias fuerzas naturales, por lo que por sí misma puede alcanzar un atisbo débil, un reflejo débil de la divinidad, y que ella ha puesto precisamente en la criatura. Y por medio de este reflejo es que el pensamiento intuye que hay un ser supremo que mantiene en el ser lo que bien podría dejar de existir.
La revelación que culmina con Cristo nos muestra la presencia de Dios, Padre Creador, que quiere la salvación de sus criaturas, siendo el mismo Verbo encarnado, el único camino para llegar al Padre. Tenemos pues dos vías de acceso al conocimiento de lo divino, la razón y la revelación, filosofía y teología. Dos caminos que desde hace ya mucho tiempo se cruzan, se separan, incluso pareciera que en ocasiones se contraponen uno al otro. Joseph Ratzinger nos ofrece, a partir de sus obras teológicas y sus cartas encíclicas, una ruta para reflexionar sobre la relación entre estos dos campos del saber, invitándonos a no verlos como irremediablemente opuestos, que no lo son. Historia de la filosofía es un término que ofrece una cierta complejidad, debido a que significa, por un lado, una disciplina académica en las universidades. Por otro, el término refiere el proceso de transformación del pensamiento en el tiempo, y a esto hay que agregar además que la historia de la filosofía puede referir el trabajo de reconstruir el proceso y sus formas a lo largo de toda la historia. La historia de la filosofía puede ser concebida de varias formas. La más común es como historia de las doctrinas filosóficas. También se la puede pensar como historia de los problemas filosóficos y finalmente como historia de los conceptos filosóficos, cómo han sido formulados y cómo han cambiado al ser recibidos en épocas posteriores. Los conceptos filosóficos constituyen gran parte de la materia prima de la misma reflexión de la filosofía, y con ellos se busca expresar el conocimiento de la realidad. Sin embargo, cabe preguntarse si todo cuanto hay en dicha realidad puede ser efectivamente comprendido en los conceptos que formula la filosofía. Es conocido por muchos de nosotros que para Tomás de Aquino la vía por la cual podemos acceder al quid, a la esencia de algo, es la definición que expresa el concepto inteligido por el entendimiento. Para el aquinate, el conocimiento humano se caracteriza por ser abstractivo, por lo que formar especies es fundamental para el conocer las realidades externas, objeto primero del entendimiento. El problema al que queremos referirnos tiene que ver precisamente con la cuestión de si la realidad última, que es Dios, puede ser comprendida en el concepto. Pero el asunto es todavía más profundo, pues la historia de en la historia de la filosofía, los filósofos que han escrito sobre el concepto de Dios no siempre han partido de la fe religiosa, de la experiencia de Dios en su vida y en su historia. En la antigüedad griega, el concepto de Dios quedaba reducido a ser parte de un sistema de ideas cuya finalidad era comprender el arjé, o principio, pero esta idea no se derivaba de la fe religiosa, sino de la razón misma. Tras el encuentro entre doctrina cristiana y pensamiento filosófico griego, empieza una relación complicada entre estos dos ámbitos del conocimiento acerca de Dios. Rastrear en la historia del pensamiento la forma en que se ha conceptualizado a Dios ha sido la tarea de autores como Wolfgang Pannenberg, quien en su libro Una historia de la filosofía desde la idea de Dios, describe 4 etapas de la relación entre filosofía y teología. Cito: en primer lugar, una relación de oposición. Y en segundo lugar, como una relación de identidad. En tercer lugar, se ha subordinado la filosofía a la teología y por último, a la inversa, la teología a la filosofía. Cierro la cita. Debemos recalcar que este autor describe la relación entre dos ciencias, filosofía y teología, siendo esta última un saber sobre el objeto de la fe, pues el mismo Pannenberg reconoce que la teología no puede prescindir, de la razón, que es lo que la constituye como ciencia sistemática. Lo que para nosotros está en juego no es en sí la relación entre ambas disciplinas, sino más bien cómo la razón filosófica en cuanto a actividad intelectual puede o no aprender en sí el objeto de la fe, Dios. De ahí que el pensamiento de Joseph Ratzinger sea relevante para nuestra reflexión, pues nos interesa el punto de vista de este teólogo sobre la forma en que la fe bíblica y la razón filosófica pueden brindar el conocimiento de Dios y, por consecuencia, nos interesa reflexionar sobre las posibles implicaciones de la forma en que se relacionan ambos ámbitos en la vida del creyente. Joseph Ratzinger nos expone un problema acuciante que es urgente discutir con nuevos enfoques, el de la relación entre la fe bíblica y la razón filosófica. Aunque en los últimos decenios se ha dado una marcada tendencia a separar estos dos ámbitos de la experiencia espiritual humana, en algunos círculos intelectuales va cobrando importancia la idea de la no necesaria oposición entre dichos ámbitos. Ratzinger, con una mirada aguda, ve el problema de fondo.
La razón filosófica necesita repensar, examinar de nuevo y despojada de prejuicios ideológicos el conocimiento que tiene de Dios y concibe que la filosofía debe hacerlo a la luz de la experiencia que, a partir de la fe, el hombre puede tener acerca de Dios. Esto nos lo dice en dos de sus obras que, para nuestro juicio, son capitales para entender su pensamiento sobre el tema. Un pequeño opúsculo, pero denso en su contenido, titulado El Dios de la Fe y el Dios de los Filósofos, redactado en 1960, del cual seguimos una edición del 2006, y el libro Teoría de los Principios Teológicos del 2005, obra en la que sienta las bases de la teología fundamental. También se estudiarán para estas páginas las cartas encíclicas Dios es Amor, Caridad en la Verdad y Salvados en la Esperanza. La urgencia con la que Ratzinger nos invita a reflexionar la tarea filosófica acerca de Dios radica esencialmente en que las corrientes actuales de la filosofía han vaciado de contenido real y experiencial la idea que el hombre puede llegar a tener de Dios, situación que ha ido en aumento desde el pensamiento ilustrado del siglo XVIII, contexto en el que se representaba a Dios como un mero postulado de la razón práctica, como en Kant, o una idea que cumplía una función de condensar las virtudes humanas como parte de un esquema de represión de una clase dominante sobre otra dominada, o un ideal de valores ante los cuales el ser humano que quiere ser libre debe levantarse afirmando él en sí mismo en sus pasiones más naturales, entre otros muchos planteamientos. Si bien en el pasado la relación entre la razón filosófica y la fe bíblica llegó a tener un tono de complementariedad, con el paso del tiempo, el concepto de Dios que la filosofía formuló se fue distanciando de la experiencia que por la fe se puede tener del contacto íntimo con lo divino en la misma historia humana. Benedicto XVI nos dice claramente, abro cita, el conocimiento de que Dios es persona, un yo que sale al encuentro del tú. Este conocimiento exige, sin duda, un nuevo examen en toda la línea de las declaraciones filosóficas, un repensarlas como todavía no se ha ejecutado suficientemente. Cierro la cita. Si bien en la historia de la filosofía, la metafísica, en cuanto ciencia del ser en cuanto ser, se aproxima a un conocimiento del ser divino, no alcanza en plenitud lo que Dios es, pues, como muy bien lo sostiene el autor, Dios es persona, que, mostrándose como Padre, no solo se abre al hombre, sino además llama al ser humano a ser su hijo por medio de Cristo. La filosofía ve a Dios como principio, como lo absoluto, como causa incausada, como el sumo ser. Pero la fe bíblica nos revela a Dios en cuanto persona que ama a su creación y la llama constantemente a permanecer con él. La fe, en cuanto conocimiento más pleno de Dios, no suprime la pertinencia de la filosofía, como lo dice Ratzinger, ni se subsume esta a la teología. Pues para Benedicto XVI, abro cita, es innegable que la filosofía antecede a la teología y que ni siquiera después de la revelación debe desaparecer convertida en teología, sino que sigue siendo un camino independiente del espíritu humano. Es patente y claro el interés del autor en no caer en el peligro del vacío que conlleva separar tajantemente filosofía y fe, pues siguiendo su línea de pensamiento, el mero concepto filosófico de Dios no abre el entendimiento del hombre a una relación filial con el Creador, debido a que la razón tiende en la generalización conceptual a prescindir del ser personal divino que se revela y se comunica en la historia humana y en la vida personal de cada hombre y mujer en la tierra. En la razón filosófica se puede dudar del concepto de Dios, en la fe bíblica no. Pues cuando Dios se revela al hombre como lo hizo con Moisés, lo hace en cuanto persona con la que el ser humano se puede comunicar. En esta comunicación de Dios, el ser humano se ve afectado, cambia el sentido de su existencia, que ahora se abre a la trascendencia por la esperanza de la salvación por y en Cristo. En esta relación establecida ahora entre Dios y la criatura humana por la fe, la persona, que es el ser humano, se abre al misterio de la persona divina. La fe basta para acercarnos a Dios, pero el quehacer de la filosofía, hasta donde las fuerzas naturales pueden, debe ser el conducir al intelecto humano en la comprensión de los misterios de la fe. No se debe pensar que ni la pura razón filosófica ni la sola especulación teológica son por sí mismas suficientes,
pues la teología sin la iluminación por la fe y la santidad del misterio de lo sagrado se volvería mera racionalización de la fe y no tendría mayor impacto en la vida del ser humano. La razón filosófica caería así en una mera concepción de lo divino como parte de un sistema de ideas cuya justificación sería la lógica en la que dicha idea se inserta. De un parecer semejante parece ser Norbert Fischer, quien en su libro La pregunta filosófica por Dios nos dice, abro cita, la verdadera filosofía es, por tanto, la visión de la inaccesibilidad de la verdad absoluta, pero que va unida con la conciencia de la necesidad de la búsqueda. Cierro cita. Este autor no se opone a la búsqueda y la interrogación por Dios que la razón filosófica hace, cosa de por sí legítima, pero se opone a la reducción de Dios en su ser infinito dentro de los límites finitos de un concepto. Tal pretensión heredada de la Ilustración europea del siglo XVIII hace evidente un absurdo que el pensamiento del romanticismo alemán caracterizaba como ironía, la finitud pretendiendo abarcar la infinitud de lo divino. Para comprender la posición de Ratzinger sobre el tema que hemos expuesto, es claro que hay que complementar el concepto filosófico de Dios con la experiencia de la fe en el Dios que se comunica a sí mismo en la historia de la humanidad y en la vida de cada persona en lo particular. Ya desde la antigüedad, la contemplación de lo divino que los filósofos griegos hacían antes del advenimiento de la revelación en Cristo, Hijo de Dios, quedaba reducido a un esquema conceptual en el que la divinidad era solo principio teórico, pero que además no se vinculaba en absoluto con las religiones que formaban parte del contexto en que se desarrolló dicho pensamiento filosófico. Ratzinger, siendo conocedor de la historia misma del cristianismo, nos muestra cómo ya desde sus inicios los primeros cristianos veían la vacuidad de los conceptos filosóficos como un desierto carente de vida. En Teoría de los Principios Teológicos podemos ver la actitud a la que refiere Ratzinger respecto del pensamiento de San Pablo sobre este asunto. Dice Ratzinger, en la carta a los romanos, Pablo desarrolla esta misma idea respecto de la filosofía pagana y de su relación con las religiones existentes. Afirma que los pueblos mediterráneos habían reducido el conocimiento de Dios a sus aspectos puramente teóricos y que esta perversión los había hecho caer en perversidad. Cierro la cita. A partir de este pasaje podemos comprender dos cosas sobre el mundo antiguo. Uno, en los planteamientos filosóficos, divinidad y deidad aparecen profundamente disociados. La divinidad era vista como un mero concepto teórico racional, no el ser personal, providente y amoroso que nos revela la fe bíblica. Y además la idea de la deidad se diversificaba en pluralidad ingente de dioses y diosas, concebidas por igual como un mero reflejo de las pasiones y virtudes humanas. De ahí la insistencia de Benedicto XVI en que, si bien hay que distinguir los dos ámbitos de acceso del conocimiento al conocimiento, de Dios, no se deben dejar alejar tanto uno del otro que llegue a significar que uno olvide e ignore al otro. Así, nos advierte muy bien el autor que quien separa, cito, quien separa en demasía al Dios de la fe del Dios de los filósofos, arrebata a la fe su objetividad y escinde de nuevo el objeto y al sujeto en dos universos diferentes. El acceso a Dios tiene, por supuesto, múltiples variantes. Cierro la cita. La fe es evangelio en tanto conocimiento del acto de amor supremo de Dios hecho hombre, que muere en la cruz para luego irradiar al mundo con la alegría de la resurrección. La fe nos revela a Cristo Salvador. La razón ayuda al hombre a la comprensión, hasta donde el espíritu humano puede, del misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios. De aquí la insistencia de Ratzinger en distinguir entre fe y razón, pero a la vez invitando a no separar ni mucho menos contraponer estos dos ámbitos del pensar humano. Se puede apreciar una concepción de la relación fe-razón en el pensamiento de Ratzinger con dos dimensiones que se imbrincan una a la otra. Por un lado, la forma en que la razón filosófica y la fe bíblica se interrelacionan permiten hacer asequibles los misterios revelados y a la vez dotar de objetividad y contenido los conceptos filosóficos de Dios, lo absoluto, la trascendencia, entre otros. Por otro lado, el acercamiento filosófico a la verdad que es Dios posibilita la fundamentación de una praxis en la vida humana como fruto de una fe recibida como un don divino y no como un producto de la mera razón por sí misma falible. Tenemos en la obra de Ratzinger una visión de dicha relación como una fe que se entiende y se vive en la historia colectiva e individual del hombre.
Entender la fe supone reducirla a un solo plano subjetivo, aislado de la realidad objetiva, como aparece en Ratzinger 2005. La verdad de la fe debe englobar armónicamente la verdad filosófica e incluso científica, siempre y cuando ésta se busque de manera honesta y despojada de toda ideología antirreligiosa. Se nos muestra en la obra de este mismo pensador, Joseph Ratzinger, la necesidad inherente a la vida de la Iglesia cristiana de llevar a la práctica en la cotidianeidad el conocimiento y la experiencia de la fe, y la forma más sublime de tal praxis es la caridad. El conocimiento de la verdad cristiana sin la realización de la caridad vuelve al hombre inerte, incapaz de una apertura amorosa al otro. El acto caritativo que se hace sin fe en Dios se vuelve mera forma externa, como si fuese solo la pose para los demás o mero sentimentalismo efímero que no eleva hacia Dios. Así, en su carta encíclica Caridad en la Verdad, dice Ratzinger, la verdad es la luz que da sentido y valor a la caridad. Esta luz es simultáneamente la de la razón y la fe, por medio de la cual la inteligencia llega a la verdad natural y sobrenatural de la caridad, percibiendo su significado de entrega, acogida y comunión. Cierro la cita. Avanzo un poco para no extenderme demasiado. Benedicto XVI coincide con Juan Pablo II, quien en su carta encíclica Fe y Razón nos habla del mensaje revelado por Dios del que la Iglesia es depositaria, y ese mensaje es la verdad misma revelada en Jesucristo que nos muestra el rostro de Dios Padre. Así, en su momento, Juan Pablo II se situó en una perspectiva en la que no se debía pensar en la fragmentación del conocimiento humano por sectarismos ideológicos, mucho menos en una obcecada oposición entre fe y razón filosófica, ya que en la misma Fides et Ratio nos dice, abro cita, esta verdad que Dios nos revela en Jesucristo no está en contraste con las verdades que se alcanzan filosofando. Más bien los dos órdenes de conocimiento conducen a la verdad en su plenitud. Cierro cita. Del mismo parecer, Joseph Ratzinger, cuando, al estudiar la relación entre fe y razón, denunciaba la constante ruptura y polarización de los saberes científicos y filosóficos, por lo que hacía muy claramente la advertencia que, abro cita, la excesiva sectorización del saber, el cerrarse de las ciencias humanas a la metafísica, las dificultades del diálogo entre las ciencias y la teología, no solo dañan el desarrollo del saber, sino también el desarrollo de los pueblos, pues cuando eso ocurre, se obstaculiza la visión de todo bien del hombre en las diferentes dimensiones que lo caracterizan. Cierro la cita. Es patente que la preocupación central está en perder de vista el bien que se debe procurar al hombre, quien debería ser fin de toda investigación y progreso científico. No puede haber un conocimiento de la verdad desligada de una búsqueda de la justicia y el bien del hombre. Búsqueda iluminada con la fe que orienta la mirada del intelecto y la voluntad del ser humano hacia Dios. Caridad y justicia son en la vida del ser humano, son posibles, perdón, en la vida del ser humano por la fe en Dios. Son posibles como una tarea de los estados, la sociedad en general y de la misma iglesia, junto con las demás confesiones cristianas y comunidades eclesiales. En este punto, la relación fe y razón es más estrecha en tanto aquella orienta a esta última a buscar los caminos más adecuados para la realización de la justicia. Sin embargo, esto no quiere decir que la Iglesia debe procurar la justicia en la sociedad. Eso es la labor y deber de los estados políticos. Sin embargo, la Iglesia, como depositaria del mensaje del amor de Dios a los hombres, puede ser guía, faro que ilumina y muestra el camino, pero no impone el andar. De esto fue plenamente consciente Ratzinger en su encíclica Dios es amor, cuando reflexionaba sobre la importancia capital de la justicia en un mundo cada vez más plagado de injusticias. Lo que confiere al hombre su cualidad más propiamente humano, más allá de su ser racional con la que suele ser caracterizado, es la entrega amorosa, caritativa al prójimo, al otro con el cual se realiza el plan de salvación de Dios. Sin este componente esencial en los actos humanos no puede haber plena caridad, y la justicia perdería su sentido de solidaridad y comunidad, pues en lugar de ir a lo más profundo del corazón humano, se quedaría en la materialidad exterior, cosa muy frágil que en un contexto regido por una economía de mercado resulta sumamente egoísta. El pensamiento de Benedicto XVI tiene de fondo la instrucción que Pablo da a los cristianos de Roma cuando los exhorta a vivir el amor a Cristo en el prójimo,
pues el apóstol quiere que, desde lo más profundo del espíritu, el cristiano salga del encuentro caritativo con el otro. Por eso mismo nos dice Pablo, cito, que el amor sea sincero, aborrezca el mal, cuiden todo lo bueno. En el amor entre hermanos, demuéstrense cariño unos a otros, en el respeto, estimen los unos a los otros como más dignos. En el cumplimiento del deber, no sean flojos. Cierro la cita. En este pasaje, podemos encontrar los pilares que sostienen las reflexiones de Ratzinger expuestas en sus cartas encíclicas: fe en Dios, Padre Creador, en Jesucristo su Hijo, esperanza en la salvación, expresión de la fe y sobre todo el amor caritativo al prójimo. Ratzinger nos muestra, que la razón natural humana rectamente ejercitada puede muy bien aplicarse a la comprensión de las verdades de la fe. En su carta encíclica Salvados en la Esperanza, expone ampliamente cómo es posible recurrir al logos de la filosofía en la comprensión de la fe, la esperanza y la caridad como dones divinos que dotan de sentido y significado la existencia humana en su peregrinar en el mundo. Partiendo de un análisis filológico y lingüístico, Benedicto XVI reflexiona filosóficamente, con la iluminación de las Escrituras, sobre la concreción de los dones de Dios en la vida cotidiana del cristiano, cuyos efectos se deben extender más allá de los límites de quienes comparten el mismo credo en Cristo y su Iglesia. La historia del pensamiento filosófico nos muestra que entre teología y filosofía no hay tanto una oposición, sino más bien son formas diversas de acercar al hombre a Dios. La idea de que deben ser dos campos de saber contradictorios entre sí viene dada a partir de la pretensión de algunas filosofías de romper con cualquier forma de especulación metafísica que eleve los ojos del entendimiento hacia el Ser Supremo, que por su misma naturaleza es trascendente a la razón misma. Así, filosofías como la naturalista, la materialista, la positivista o la pragmatista, por decir solo algunas, han cooptado para sí mismas a la razón, reduciendo sus horizontes a lo científicamente observable y lo epistemológicamente determinable, partiendo de un principio que asumen como universal, la autonomía y la autosuficiencia de la razón. Consecuentemente, con la negación de toda metafísica del ser, también se niega la posibilidad de la teología natural, entendida esta como la especulación de la razón sobre el conocimiento de Dios a partir de la realidad objetiva. Preparo los dos últimos párrafos. Así, para recuperar la relación entre la fe, la filosofía y la teología, se podría poner en juego la reconsideración de la metafísica y la teología natural en el campo mismo de los saberes humanos. Pero una metafísica y una teología que no renuncian a la posibilidad de la comprensión que humanamente se pueda tener del ser trascendente. Se necesita ver de nuevo estas ciencias como el gozne o bisagra que permita el encuentro entre el saber humano que busca alcanzar a Dios como primer principio y el saber teológico y la fe bíblica que nos muestran a Dios, que se revela y que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Desde nuestra perspectiva y habiendo estudiado la obra de Ratzinger sobre el asunto, no hay oposición entre verdad filosófica y verdad bíblica, ya desde que nuestro punto de vista a partir del autor estudiado es uno el hombre que cree y el que filosofa. Es uno el ser humano que abraza la verdad última sobre el sentido de la realidad y la existencia que se le muestra con el rostro del Hijo de Dios encarnado, y el hombre que juzga y piensa reflexivamente sobre su propia existencia y la del mundo en el que vive. Consideramos que el problema de la distinción o oposición entre teología revelada, verdad revelada, y verdad filosófica, no radica tanto en si se trata de un Dios distinto para los teólogos y para los filósofos, sino en la decisión en el hombre mismo entre creer y conocer, como si una y otra fueran necesaria y absolutamente incompatibles. La proclamación de la razón ilustrada de la total autonomía y autosuficiencia de la razón humana la han llevado al rechazo casi imperativo de todo principio de autoridad, tradición o cualquier artículo de fe. Lo estudiado hasta aquí nos muestra más bien que es posible volver a considerar la fe como una mirada que el intelecto puede aplicar a aquello que sobrepasa sus límites, pero que no necesariamente le es completo ajeno. Para cerrar, podemos decir que Benedicto XVI nos muestra que no hay oposición entre fe bíblica, razón filosófica. Aunque la filosofía es autónoma en sus principios y métodos, cuando se ejercita con un celo honesto por la verdad, inevitablemente llega a encontrar a Dios y a entrar en concordancia con la fe. Joseph Ratzinger es contundente cuando sostiene que la fe nos hace ver al Padre amoroso que nos es revelado por Jesucristo, su Hijo, en el amor del Espíritu Santo, conocimiento ante el cual la razón se goza contemplando y profundizando el misterio divino. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis González, por su ponencia. Les recordamos a todos los asistentes que pueden ir dejando sus preguntas aquí en el chat y que vayan indicando a cuál de los tres expositores va dirigida la pregunta. A continuación, vamos a dejar a Manuel Antonio Tenjo, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia. Él es magíster en teología por la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en bioética por la Universidad Libre Internacional de las Américas. El tema de la conferencia del profesor Manuel Antonio Tenjo será aportes de la encíclica Spe Salvi en el acompañamiento de elaboración del duelo. Le recuerdo que tiene 20 minutos para su ponencia. Adelante, profesor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Quiero hacer una presentación y entonces les voy a proyectar mi pantalla para que pueda verse lo que quiero señalar. Efectivamente, como se ha señalado, vamos a mirar los aportes de esta encíclica Spe Salvi sobre el acompañamiento de elaboración del duelo. Spe Salvi, del 2007, pues brinda algunos aspectos que fortalecen la esperanza cristiana. Nosotros nos vamos a enfocar en la sección que se llama El actuar y el sufrir como lugares de esperanza, en los numerales 35 a 40. Son esos los que vamos a desarrollar. Teniendo en cuenta las actitudes ante el sufrimiento humano que están allí presentados, la realidad de un duelo anticipado, los aportes bíblicos y bioéticos del sufrimiento vicario, en función de ayudar a los pacientes y a sus familias a encontrar un sentido redentor del sufrimiento, sostenido por la esperanza y por el dinamismo pedagógico para proponer propuestas que sean un tanto alentadoras en estas circunstancias del sufrimiento. El sufrimiento y la muerte son universales. Todo ser humano sufre, todo ser humano muere, todos tenemos esa experiencia existencial. Y el Papa Benedicto XVI, en Spe Salvi, aborda esa perspectiva de la esperanza, donde nos señala, sabemos que debe existir un algo que no conocemos y hacia el cual nos sentimos impulsados, mostrando ese dinamismo de la esperanza y haciendo que ante esas situaciones de sufrimiento y muerte, la esperanza impulse a una nueva manera de pensar y por tanto a una nueva manera de vivir. La esperanza cristiana en particular, pues nuestra esperanza, pues está fundamentada en Dios. Esta esperanza está comprendida como el dinamismo de las realidades esperadas que jalan la existencia humana. Y como dice en el numeral 31, Dios es el fundamento de la esperanza, pero no cualquier Dios, sino el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha dado hasta el extremo a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto. Este numeral 31 y en esta sección nos ha hecho pensar a nosotros esta ubicación de un Dios con rostro humano, y ese es el Jesús que sufre, el Jesús que nos muestra este camino de esperanza. En el primer aspecto, quiero señalar la reflexión y el acompañamiento en el sufrimiento a partir de Spe Salvi, pues porque se pueden ver distintas maneras de enfrentar el sufrimiento y la muerte. En Spe Salvi, en el numeral 37, dice, podemos tratar de limitar el sufrimiento y luchar contra él, pero no podemos suprimirlo. Aquí, en Spe Salvi, el Papa va a señalar dos maneras de enfrentar el sufrimiento. Uno, identificar la lucha contra el sufrimiento. Ese es un aspecto ante los diversas manifestaciones que hay del sufrimiento, pues hay una manera de entregarlo, de manejarlo, y es luchar contra ese sufrimiento. Dice el numeral 37, en una vida vacía en la que quizás ya no existe el dolor, pero en la cual la oscura sensación de la falta de sentido y de soledad es mucho mayor aún, lo que conduce entonces a un deseo de no sufrir, de luchar contra él y de verlo como algo malo, como un fracaso o como un castigo divino. Y hay un sentido
un nuevo sentido y es darle sentido redentor. Darle el sentido redentor al sufrimiento, la capacidad, dice el Papa, la capacidad de aceptar la tribulación, de madurar en ella y de encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo que ha sufrido con amor infinito. Dos maneras de enfrentar el sufrimiento, o luchar contra el sufrimiento o dar un sentido redentor al sufrimiento. Esto nos ha permitido a nosotros investigar y acercarnos a descubrir otras lecturas que nos ha permitido hacer nuevas comprensiones. La primera nueva comprensión fue la relectura de la Carta Apostólica Salvifici Doloris de Juan Pablo II, porque diferencia allí dolor de sufrimiento. El sufrimiento tiene más un carácter, el dolor tiene más un carácter físico, somático, y el sufrimiento tiene más un carácter moral y la interpretación que se le da al dolor. Esta parte nos ha permitido a nosotros empezar a descubrir estas categorías de dolor y de sufrimiento que nos ayudan a identificarlo en la lectura que realizamos con las personas, especialmente en esos procesos de acompañamiento de sufrimiento, duelo anticipado, muerte, duelo posterior, ese camino que se realiza. Nos ha llevado también en un segundo aspecto a una relectura del sufrimiento en la novela de Job. Esta novela de Job de 42 capítulos nos ha permitido acercarnos a ver las causas del sufrimiento de Job, las 7 pérdidas que va a mostrar en los capítulos 1 y 2, pérdidas que son algunas de manera material, pero luego viene la pérdida de sus 7 hijos y sus 3 hijas, y la crisis matrimonial y el sufrimiento por la enfermedad. Pero luego viene una evolución de la comprensión de sufrimientos y dolencias. El primero, empezando con una especie de resignación, cuando señala en el capítulo 2, versículo 10 de Job, si aceptamos de Dios el bien, ¿no aceptaremos el mal? Y un momento como de relajamiento, de esperemos a ver qué pasa. Pasando a una lucha contra el sufrimiento. Y el capítulo 3, ese capítulo 3 va a ser esa lucha contra el sufrimiento. Señalo el versículo 3. Perezca el día en que nací y la noche que dijo, un varón ha sido concedido. Y después toda la lucha contra ese sufrimiento hasta llevar a enfrentar a Dios y a reclamarle a Dios por qué sufre. Hasta llegar al capítulo 42. Y en el capítulo 42 se observan varios sentidos del sufrimiento, varios sentidos, varios para qué. Fortalecer, uno es fortalecer el encuentro personal con Dios, porque solo lo conocía de oídas. 2, cambiar la relación con Dios, porque he hablado de cosas que no conozco. 3, la intercesión por los amigos, en un sentido redentor, en los versículos 8 y 10 del capítulo 42, cuando Dios le pide a los amigos de Job que vayan a pedirle a Job que ore, que ofrezca un sacrificio, y viene todo un sentido redentor. Y 4, valorar el aumento de las bendiciones nuevas que comienzan con un anillo de oro, con una moneda de plata, y empieza la nueva prosperidad, las nuevas bendiciones. Esa mirada de Spisalvi de ver el sufrimiento en 2 aspectos nos ha ayudado a acercarnos a ver el libro de Job y descubrir allí no 2, sino 3. La resignación o la lucha contra el sufrimiento, o encontrarle varios sentidos al sufrimiento. Pero también nos ha llevado a acercarnos a Jesús en el sufrimiento en la cruz, en Lucas 23, 39 al 43, donde hay 3 crucificados y cada uno de los 3 encarna una actitud ante el sufrimiento. El primero lucha contra el sufrimiento, el primer malhechor blasfema, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate y sálvanos a nosotros. Blasfema contra Jesús en el sentido griego. Habla con sarcasmo. Egoísmo, a ver, que esto, sálvate a ti y a nosotros. Y realiza un ataque violento. Porque la persona que lucha contra el sufrimiento es como un animal herido que se aísla, que ataca al que se acerca, que genera más soledad, que hace mucho más daño y violencia. El segundo busca darle sentido al sufrimiento. El segundo malhechor
reprende a su compañero desde la causa-efecto, nosotros con justa causa, porque nos lo hemos merecido, y en una comprensión sapiencial del temor a Dios. ¿No tienes temor de Dios tú que sufres la misma condena, para dirigirse a Jesús luego y terminar pidiéndole esa comunión con Él, que pueda entrar en el reino con Él? Mientras hay rechazo de otros del reinado de Jesús, el segundo malhechor busca ese rey que le dé el consuelo y la comunión. Y el tercer sentido es el de dar sentido redentor al sufrimiento. Jesús, que le da seguridad al segundo malhechor: en verdad te digo, o te aseguro, que hoy estarás conmigo en el paraíso, en ese eterno presente del hoy propio de Lucas. Y se ve allí el sufrimiento redentor, porque se entiende redentor como un inocente que toma el lugar del condenado. El sufrimiento y la muerte de Jesús tienen un carácter redentor, el inocente que toma el lugar del condenado. A partir de allí, y teniendo en cuenta esos elementos, volvemos a Spi Salvi y nos permite a nosotros descubrir unos aspectos que nos sorprenden. El que llama el Papa Benedicto XVI sufrir con el otro y por los otros. Sufrir por amor de la verdad y de la justicia. Sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente, son elementos fundamentales de la humanidad, cuya pérdida destruiría al hombre mismo. Está en el numeral 39. Sufrir con el otro y sufrir por el otro va dando un carácter redentor que nos ayuda a crecer en esa fuerza de solidaridad, El punto de quiebre entre la primera actitud, luchar contra el sufrimiento, y la segunda actitud de darle sentido redentor al sufrimiento, dice allí en el numeral 39, es la capacidad de sufrir. La capacidad de sufrir depende del tipo y de la grandeza de la esperanza que llevamos dentro, y sobre todo la que nos basamos. El tipo y la grandeza de la esperanza que se tiene es la que nos va a ayudar a enfrentar estos sufrimientos y duelos, y también en qué está basada, dónde se está poniendo el pie, en qué terreno se está poniendo. Es posible brindar a todas las personas la alternativa del sentido redentor del sufrimiento y de la muerte, como llamamos también el sentido vicario, el que sufre en lugar del otro, el sentido vicario. Dice el Papa Benedicto XVI, incluir sus pequeñas dificultades en el gran compadecer de Cristo, que así entraban a formar parte de algún modo del tesoro de compasión que necesita el género humano. De esta manera, las pequeñas contrariedades diarias podrían encontrar también un sentido y contribuir a fomentar el bien y el amor entre los hombres. Una tarea que va a permitir entonces generar un acompañamiento en estos casos de sufrimiento. Spi Salvi va brindando un proceso de fortalecimiento de la esperanza con carácter de sufrir con el otro y por el otro, como señala Castillo en la Pedagogía de la Esperanza. El encuentro, la promesa, el presente, el aprendizaje y el compromiso. Esa es la pedagogía que propone Castillo. El encuentro, la promesa, el presente, el aprendizaje y el compromiso. Segundo aspecto, asumir el sufrimiento desde el duelo anticipado. Cuando el sufrimiento conduce al desenlace de la muerte, pues el impacto es grande y se van generando unas relaciones complejas. Y aunque Spi Salvi no habla del duelo como tal, sí presenta unas guías que pueden convertirse en unos criterios de acción para el paciente y para la familia. Señala en el numeral 38, la verdad y la justicia han de estar presente por encima de mi comodidad incolumidad física, de modo que mi propia vida se convierte en mentira. Entonces, el duelo anticipado pues está caracterizado por la aparición del proceso del duelo antes de la pérdida real de un ser querido o de una situación particular,
se presenta con pacientes y con los familiares, especialmente en las unidades de cuidados intensivos. Y ahí aparece toda una lucha. Y entonces se dan esos elementos señalados en Spisalvi, o luchar contra el sufrimiento, luchar contra la enfermedad y luchar contra la muerte, pasando por la negación y la resignación, hasta llegar a la aceptación y haciendo un camino redentor del sufrimiento. Podríamos señalar, como dice Agustina Loitegui, junto con los síntomas de tristeza, ansiedad y enojo característicos del duelo, el sujeto de la familia comienzan a ensayar mentalmente las diferentes formas en las que la muerte se produciría, además de ir paralelamente adaptándose a ella y a sus pérdidas concomitantes. Entonces, el sufrimiento debe abrirse a los compromisos sociales con la vida, empezando con la familia, como señala el padre Mario Gutiérrez. La encíclica Spisalvi abre también el espacio a un desarrollo más detenido de la dimensión comunitaria de la esperanza, sobre la base de la riqueza de la escritura que la escritura ofrece en esta dirección. La familia entonces, y en ese sentido en la familia, la sociedad, debe aprender a separarse del paciente para diferenciarse del enfermo e ir reconociendo que morirá en algún tiempo. Se debe empezar a asumir un cambio de roles. Cada miembro debe acomodarse a unas nuevas demandas dentro de la familia y asumir nuevas responsabilidades. Es necesario soportar los efectos del duelo, aprendiendo a controlar y reorientar los muchos sentimientos encontrados que afloran en el duelo anticipado. Y es necesario empezar el camino de aceptación, de aceptar la realidad que inevitablemente terminará con la muerte. Y de esa manera, la familia va empezando un nuevo proceso de vida, de crecimiento, de manejo de sus emociones y de proyección en este camino. Podemos ver entonces como conclusión que Spisalvi, aunque no habla del duelo, sí nos habla de la esperanza en medio del sufrimiento y permite descubrir los aspectos que se van desarrollando y que abren la mirada tanto para la lectura de otros documentos de la Iglesia como para la lectura de la Biblia, en clave del sentido redentor del sufrimiento, de solidaridad, de observancia de una esperanza desde el presente que se proyecta más allá de la muerte. Analizar las distintas perspectivas ante el sufrimiento y la muerte, especialmente con los enfermos de difícil cura o al final de su vida física, contribuye a ver los procesos de acompañamiento espiritual, de acompañamiento psicológico, de los elementos y medicamentos paliativos, de descubrir alternativas, unas más acertadas y otras alejadas, como el recurrir a la eutanasia para evitar mayores sufrimientos, pero el desenlace final es que descuida la investigación y se va irrespetando la dignidad humana. Los extremos entonces van a llevar a mirar que se requiere una propuesta bioética en medio del sufrimiento donde se haga un proceso de acompañamiento cada vez más integral. Desde la experiencia de Spisalvi, desde la experiencia espiritual, desde la reflexión bíblica y desde el acompañamiento a los enfermos, buscar sentido redentor al sufrimiento o diversos sentidos ante el sufrimiento contribuye a que el paciente y la familia asuman una actitud un tanto diferente, se fortalezcan en la esperanza y miren que todavía hay mucho por realizar en un sentido no solo familiar, sino también de compromiso social. Este es el camino que hemos ido realizando en equipo y en la investigación a partir de Spisalvi y que ha generado distintas miradas que nos ayudan a crecer y avanzar en las propuestas de acompañamiento. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al profesor Manuel Antonio Tenjo con su comunicación que nos ha otorgado. Muchas gracias.
vamos a ver si hay alguna pregunta para nuestros especialistas. Si alguien se anima a escribir alguna pregunta para que podamos abrir ahora un espacio de diálogo con las tres ponencias que se nos han presentado. La relación Ferrazón desde el pensamiento de Joseph Ratzinger y el pensamiento cuerpo de Cristo, y aportes de la encíclica Spesalvi en el acompañamiento de elaboración del duelo. Hay un comentario en el chat que indica el profesor Carlos Soler, dice que es muy interesante la comparación entre la actitud de los dos crucificados. Yo no sé si alguno de los expositores quisiera ahondar en esa observación, en ese comentario. El Creo que me interés. corresponde a mí. Sí, adelante. Sí, muchas gracias. Sí, en Lucas 23, del 39 al 43, pues son tres crucificados. Los tres mueren esa tarde, los tres tienen dolor físico y tienen sufrimiento, pero cada uno de los tres enfrenta el sufrimiento de maneras diferentes. El primero en una actitud de luchar contra el sufrimiento, el segundo de buscar sentido al sufrimiento, y la de Jesús de darle sentido redentor al sufrimiento. Los análisis de Fitzmayer o de François Bobon, aún de Brown, en el libro de la muerte del Mesías, permite descubrir la teología de la cruz en el aspecto del sufrimiento, en el análisis que realizan de ese texto de Lucas 23, 39 al 43. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí aparece otra pregunta de Juan Diego. Dice, ¿qué consecuencias antropológicas tiene la concepción del cuerpo de Cristo para el profesor Molteni? Sì, las consecuencias antropológicas son enormes porque la filosofía ha ya empezado a reflexionar sobre el cuerpo, sobre todo en los últimos 20, 30 años, pero en la teología pienso que este trabajo está todo para hacer. Se uno piensa que il cuerpo de Cristo, il cuerpo de Jesús, è un cuerpo nuevo, un cuerpo sano, sin toda la patología del pecado original, las consecuencias son enormes. Yo pienso, ante todo, que se saldría de la visión platónica del cuerpo como una cárcel, que es muy dominante todavía hoy, como una cárcel, como un obstáculo para ir a Dios, y por eso se insiste tanto sobre esta espiritualidad, ma è una espiritualidad desencarnada. Por eso en la ponencia hablaba que Cristo trajo la corporización del hombre, lo restableció en su cuerpo. Yo lo llamo un habeas corpus, o sea, hace del cuerpo del hombre un cuerpo jurídico y no meramente un organismo.
Y esta sería la segunda consecuencia antropológica, que se piensa el cuerpo siempre como organismo y no se piensa como metafísico, o sea, como un cuerpo que el hombre genera, el hombre mismo genera. Con esto no estoy hablando de la filosofía del Kender, porque también Cristo podría decir mucho sobre esta filosofía esta ideología del Kender, porque Ratzinger lo dice en una frase, se debe siempre partir de la diferencia sexual. También Cristo, eh, il sexo de hombre de Cristo lo toma como no un obstáculo a la relación con el otro, sino como la posibilidad de relación con el otro. Entonces las consecuencias son muy vastas. Muy bien, muchas gracias. Tenemos más preguntas. Dina Marcela pregunta al profesor Manuel. Dice, sobre los fundamentos de Spesalvi, ¿cómo ayudar, acompañar y compartir esperanza ante situaciones de duelo con personas no cristianas o de poca fe? Interesante. También vuelvo a señalar que nos hemos centrado, y remito a Spesalvi, los numerales 35 a 40, como que esa mirada del lugar de encuentro de la esperanza. Entonces, por un lado, todo ser humano tiene esperanza, y nos lo había mostrado ya Molman y Bullman. En esa perspectiva de el principio de esperanza, todo ser humano tiene esperanza. En el camino que hemos realizado, para aquellos que tienen una experiencia de Dios, por pequeña que sea o por diversa que sea, hay mucho menos miedo a morir. Para aquellos que no tienen ninguna experiencia de Dios y al contrario la rechazan, el miedo a morir es bastante grande. Entonces hay unas diferencias grandes en ese aspecto. Lo que ha permitido entonces un proceso de evangelización tanto de la persona enferma como de la familia y acompañar ese proceso de evangelización con un querigma en clave de esperanza, con una vinculación comunitaria y fortalecer la riqueza del sufrimiento sostenido por la esperanza. Nos ha ayudado en ese camino la lectura bíblica, por ejemplo, en el proceso del duelo de Juan 11, un proceso del duelo que vive Jesús, que vive Marta y María con la muerte de Lázaro, o de María Magdalena en Juan 20, donde se ven esas etapas del duelo, negación, porque está allí la negación, el llanto, la búsqueda de culpables, la negociación, las conjeturas y supuestos para llegar a la aceptación. En Juan 20 llega algo más y es al servicio. Cuando Jesús le dice a María Magdalena, ve y dile a Pedro y a mis hermanos. Entonces, esa tarea de servir ha sido una experiencia de ayudar en ese proceso de acompañamiento. Uno, con la esperanza, que es de todos, cada uno desde su perspectiva. Dos, que es mucho más fácil tener esperanza cuando se cree en Jesucristo resucitado. Y tres, que en los casos en los que no se hace, se busca un proceso de evangelización desde el querigma y que empiece ese camino. Los recursos que hay, tanto bíblicos como de la bioética, han facilitado ese camino. Entonces hay recursos y se pueden utilizar. Hay varios folletos sobre el duelo anticipado, por ejemplo, y el acompañamiento a estos enfermos. Muchas gracias. Bueno, de esta manera estamos terminando esta primera gran parte de nuestra jornada que corresponde a esta mañana. Y agradecemos entonces a todos los que nos han acompañado desde sus casas, desde distintos lugares, distintos países, y muy especialmente a nuestros 3 expositores. Los dejamos invitados para más tarde, a partir de las 14 horas chilenas, que va a comenzar la segunda mesa temática que corresponde al tema de iglesia y sociedad. A las 14 horas por este mismo link, entonces nos volvemos a encontrar.
A todos y todas, muchas gracias.